Buenos días, buenas tardes para los que van a ver este programa más tarde. Soy Claudio Ramsey, jefe del área de educación del Museo de la Memoria, y le damos la cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan en este ciclo regular de conversatorios sobre educación en derecho humano para el Chile de hoy. Sean todos bienvenidos. Este programa es un programa regular que está haciendo el área de educación en un nuevo contexto de museo virtual a través de Conectados con la Memoria. Y el área de educación lo que ha querido es obtener conversaciones con personeros y personas influyentes que son relevantes para lo que es la educación en derechos humanos. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de don Agustín Esquela, quien es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Complutense, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y además Premio Nacional de Humanidades. Y finalmente también forma parte de nuestro directorio, así que para nosotros es una doble motivo de alegría poder contar con él, porque además es parte de nuestra casa, parte de la fundación que tiene a su cargo el Museo de la Memoria. En esta oportunidad vamos a abordar el tema los derechos humanos, la nueva constitución en el contexto de la pandemia y las dificultades y las amenazas que se pueden generar a partir de estas medidas que tienen que tomar las autoridades. En la ocasión nos va a acompañar también Adolfo Ramírez, que es cientista político y miembro del equipo de educación, para entrevistar a don Agustín. Don Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y mis saludos a los trabajadores, a los visitantes y a los amigos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muchas gracias, don Agustín. Lo primero es señalarle a todos los auditores que en esta oportunidad el programa va a ser grabado por una dificultad doméstica y esperamos recibir igual comentarios a través de Facebook y esperamos que sea muy entretenido el programa. Don Agustín, usted escribió recientemente un libro sobre derechos humanos, parte de una serie de libros sobre valores fundamentales, podríamos decir, de la humanidad, como es la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia. Entiendo que también son opúsculos muy entretenidos que ha estado publicando con la Universidad de Valparaíso, entiendo, ediciones de la universidad. Y en el último texto que usted menciona, los derechos humanos, hace un análisis de que señala que en general sabemos poco de lo que son. Hablamos mucho de derechos humanos, pero se sabe poco de los derechos humanos. Le quería preguntar algo básico de los derechos humanos. ¿En qué sentido son universales los derechos humanos? ¿O más bien son productos de corrientes ideológicas, del empuje de algunas corrientes más progresistas que han estado obligando a los estados a comprometerse? ¿En qué sentido esto tiene un sentido más universal y que obligan a los países? Claudio, en relación con lo que señalaste en primer término, ese opúsculo, ese breve libro sobre derechos humanos que se publicó a comienzos de este año, tiene un subtítulo en la portadilla interior: ¿cuánto sabemos de ellos? Y la Aquí lo verdad tengo. es que el libro asume que sabemos poco de los derechos humanos. Si uno interroga a los jóvenes, incluso estudiantes universitarios, o a veces le pregunta a profesionales jóvenes qué son los derechos humanos, muchas veces no pasan de decirte cosas apropiadas, pero muy insuficientes. Son derechos importantes, son derechos fundamentales, son derechos de todos, son derechos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la igualdad, con la solidaridad, pero pocas veces pasamos de ese tipo de afirmaciones que, con ser correctas, son muy insuficientes. Entonces, yo en este libro, y ahora aprovecho también esta conversación con ustedes para repetirlo, hago un llamado, una invitación, mejor dicho, a adoptar en materia de derechos humanos ese método socrático
que consiste en asumirnos más ignorantes de lo que nos creemos, en asumirnos ignorantes finalmente. Sócrates iba por las calles de Atenas interpelando a los sabios de la época, particularmente aquellos que iban en pose de personas muy importantes, para asediarlos con preguntas que tenían por objeto que ellos se dieran cuenta, los interpelados, que no sabían lo que creían saber, que sabían menos de lo que creían saber o que sabiendo algo no disponían del lenguaje apropiado para compartirlo de manera persuasiva con los demás. Sócrates, a través de ese método, no quería fastidiar a sus contemporáneos, no quería irritarlos. Bueno, al final los acabó irritando tanto que la Así muerte. es. Pero no era su propósito es decir, mira, en la medida en que reconozcamos nuestra ignorancia, total o parcial, frente a un tema, o en la medida en que, no siendo ignorantes, admitamos que nuestro lenguaje es negligente, descuidado a la hora de explicarlo, vamos a estar como en el correcto punto de partida para llegar a conocer acerca de eso. Universales los derechos humanos, claro, esta es su característica principal, también hay otra, porque adscriben los derechos humanos a todo individuo de la especie humana sin excepción, bajo ninguna otra condición que la de ser, por así decirlo, miembro de la especie humana. Estamos acostumbrados, Claudio, a hablar de nuestros derechos, de derechos corrientes. Por ejemplo, si yo compro un computador y he pagado por él, puedo decir, tengo derecho a que el vendedor me entregue el computador. Y a la vez el que me vendió el computador dirá que tiene derecho a que yo le pague el precio que habíamos convenido. Estamos llenos de derechos corrientes, pero los derechos universales, que por eso se llaman fundamentales, son un tipo especial de derecho. Especiales porque no adscriben a este o al otro, al comprador, al vendedor, al arrendador, al arrendatario, por señalar relaciones privadas, sino que adscriben a todos los individuos de la especie humana porque así lo hemos acordado. Y con esto termino la respuesta. ¿En nombre de qué? En nombre de la común y pareja dignidad, de que disfrutamos todos los individuos de la especie humana. Hay una igual dignidad de todos. La desigualdad más injusta que pudiéramos imaginar sería la desigualdad en dignidad. Entonces, si los seres humanos tenemos una pareja y compartida dignidad, es en nombre de esa dignidad, de ese especial valor que damos a la especie humana en su conjunto y a cada individuo en particular, que la humanidad, a partir de la modernidad, porque los derechos humanos son algo nuevo, a partir de la modernidad del siglo XVIII en adelante, XVII con suerte, convino dificultosamente y de manera progresiva, no de una vez para siempre, que la manera de materializar esa idea de dignidad pareja común a todos los individuos era, felizmente, a través de estos derechos que llamamos derechos fundamentales. Pero ¿por qué entonces surge esta impresión o estas afirmaciones de mucha gente de que esto es fruto de la presión de la gente de izquierda o de corrientes progresistas que han llenado o con la hegemonía cultural han logrado que las grandes instituciones, los organismos institucionales se hayan sido influidas por ellos y hacen obligatorio estos? Bueno, lo que pasa, Claudio, es que los derechos humanos han tenido distintos momentos en su evolución. Nacieron al comienzo simplemente como lo que se llaman hasta hoy derechos personales o civiles, que ponían límites a la acción del Estado. Después ascendió a una segunda categoría de derechos humanos. Ya no bastó poner límites a la acción del Estado. Los seres humanos quisimos participar en el poder. Ya no solo poner límites al poder, ya aparecieron los derechos políticos. Y finalmente, no contentos con eso, afortunadamente, con limitar el poder y con tener la oportunidad de participar en el poder a través de derechos políticos, aparecieron los derechos sociales, unos derechos que tienen que ver con exigencias perentorias a cualquiera que ejerza el poder, sobre todo en una sociedad democrática, para que se preocupe de satisfacer el acceso de todos a ciertos bienes básicos, primarios, sin los cuales ninguna persona puede llevar una existencia digna y autónoma.
Me refiero a atención sanitaria, me refiero a educación, me refiero a vivienda, me refiero a trabajo, me refiero a previsión oportuna y justa. Los primeros derechos, esos derechos civiles o personales, se inspiraron en la doctrina liberal, claramente. Y por eso que Marx, que no era un liberal, se molestó con esos derechos y se refirió a ellos muy despectivamente como prerrogativas de una, prerrogativas de una burguesía victoriosa transformadas en leyes. Bueno, después aparecieron los derechos políticos, que no le deben al liberalismo la inspiración, sino a la teoría democrática. De manera que todos los autócratas del mundo, que los haya izquierda, derecha, de todos los colores, que no tienen simpatías por la democracia, recelan de los derechos políticos, tratan de o suprimirlos, o limitarlos, o relativizarlos, porque no tienen convicciones democráticas. En cambio, los derechos sociales se inspiraron no en el liberalismo propiamente, sino en doctrinas socialistas, humanistas, y también en el social cristianismo. Y es por eso que los derechos sociales han sido atacados por corrientes liberales extremas, el neoliberalismo en particular, que se mofan de los derechos sociales, que dicen que no existen, que no son más que inventos de unos izquierdistas envidiosos que quieren tener más de lo que tienen. Entonces, como los derechos humanos no estaban escritos en el firmamento, no estaban esculpidos en la naturaleza racional del hombre, ni estaban ocultos en la naturaleza de las cosas, sino que han sido frutos de grandes convenciones o acuerdos en los 3 o 4 últimos siglos de la historia de la humanidad, deben su origen a distintas doctrinas. Correcto. Y celebremos esas doctrinas, por tanto. Si el liberalismo inspiró los derechos de primera generación, bien por el liberalismo. Si la teoría democrática inspiró los derechos políticos, bien por la teoría democrática. Y si el socialismo humanista y el social cristianismo inspiraron los derechos sociales, aplausos para el socialismo y aplausos para el socialismo democrático y en general la socialdemocracia. Entonces, cuidado con esto de preferir los derechos que responden a la ideología que uno tiene y mofarse de los derechos que han tenido su inspiración en otras ideologías. En verdad eso no corresponde, los derechos humanos forman una unidad inescindible y tenemos que aceptarlos todos y no por partes. Correcto. Con lo sucedido en octubre del 2019, mucha gente empezó a preguntarse, y esto del nunca más no era realidad, no era verdad, no tiene sentido. ¿Qué piensa usted de eso? Porque la misión del museo está justamente centrada en esta idea de que con el recuerdo de los hechos repudiables de violación masiva a los derechos humanos, queremos aleccionar a las nuevas generaciones para que nunca más vuelva a repetir el país una experiencia como esa. ¿Cómo ve usted, qué sentido le ve si tenemos violaciones a los derechos humanos en democracia y en particular a partir del 18 de octubre? Bueno, los derechos humanos, Claudio, como toda conquista civilizatoria, y a la democracia le pasa lo mismo. Y vale la pena agregar a esto que digo, que una de las razones para preferir a la democracia como forma de gobierno, cualquiera sean sus imperfecciones, que las tiene, por supuesto, porque es una institución creada por hombres, no por ángeles, es aquella forma de gobierno que mejor examen ha rendido históricamente en la declaración, garantía y promoción de los derechos humanos. A mis estudiantes, perdonen que haga un breve paréntesis, que suelen bostezar ante la palabra democracia, o encogerse de hombros un poco despectivamente, porque no les gusta mucho la democracia chilena, que sí tiene varias fallas, varias cuentas pendientes, porque es un régimen democrático. Yo los procuro convencer de que la valoren, preguntándoles si ellos le dan valor a los derechos humanos. Claro, me dicen, le damos mucho valor a los derechos humanos. Bueno, si le das valor a los derechos fundamentales, tienes que darle valor a la democracia, porque históricamente, esto no es mi opinión, de manera objetiva, es la forma de gobierno que sin sacarse un 7, ¿no?, ni siquiera un 6, rinde mejor examen en declaración, garantía y protección de los derechos humanos. De manera que siempre, incluso en una sociedad democrática, hay violaciones a los derechos humanos, pero no tienen las características de las violaciones que se producen en dictaduras.
de cualquier signo, porque esas violaciones en dictadura, como las padecimos en Chile durante larguísimos 17 años, fueron sistemáticas, fueron prolongadas, fueron llevadas adelante por agentes del Estado especialmente entrenados y pagados para que violaran derechos fundamentales de las personas. De manera que no es comparable la situación de los derechos humanos en dictadura, en democracia. Pero en democracia sí, también hay violaciones a los derechos humanos. Pero lo bueno es que habiéndolas, como en democracia, hay libertad de expresión, hay libertad de investigación, hay libertad de prensa, nos enteramos de ellas y nos enteramos oportunamente y es posible denunciarlas, y hay tribunales independientes, y hay organismos de derechos humanos privados y públicos que están atentos a lo que está ocurriendo. Remarco esto porque nadie tiene ganas de volver a una dictadura, sea de un signo, de un color o de otro, pero digamos esto una vez más en favor de la democracia, que no es inmune a las violaciones a los derechos humanos en ningún lugar de la Tierra, pero que por su propia índole permite que sean mucho mejores, menores, que no sean sistemáticas ni prolongadas, ni a cargo de agentes del Estado que hayan sido entrenados y que estén pagados para violar los derechos humanos, como ocurre en dictadura. Entonces ahí tenemos, creo yo, una nueva razón para preferir la democracia como forma de gobierno, pero claro, no dormirnos en los laureles, como estamos haciendo en Chile a través de un proceso constitucional, mejorar nuestra democracia. No hay, creo yo, Claudio, y lo mismo le digo a Adolfo, no hay que, creo, contarse el cuento de que podemos vivir sin democracia, sin política democrática. No tenemos otra forma de gobierno en realidad disponible y a la mano. Lo que tenemos que hacer es no satisfacernos nunca con la democracia que tenemos y empujarla hacia arriba, mejorarla. El proceso constituyente es una gran oportunidad para eso. Correcto. ¿Qué opina de la frase "no hay derechos sin deberes", que se convirtió en el trending topic ahora último? No, está muy bien. No hay derechos sin deberes, me parece una obviedad. Claro. Fíjense ustedes que la Carta Americana de Derechos del Hombre se llama Carta Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 2/3 de la Carta Americana, que es de 1948, se acordó pocos meses antes de la Declaración Universal de las Naciones Unidas. 2/3 de ellas son los derechos, o sea, la mayor parte, y 1/3, o quizás menos, los deberes. Enhorabuena, porque a mí me interesan más los derechos que los deberes, como a cualquier persona que tenga un talante liberal como yo creo tenerlo, y porque cuando en una democracia, y ni qué decir cuando no hay democracia, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, la mayor amenaza se cierne sobre los derechos. En consecuencia, no le veo ninguna dificultad a esa frase, salvo que con ella se quisiera decir que la titularidad y el ejercicio de los derechos está condicionada al reconocimiento y al cumplimiento de los deberes. Eso obviamente no es así, y voy muy concretamente a terreno. No creo que haya estado en el ánimo de una persona como Sergio Mico querer decir una cosa así. Nos recordó tal vez, yo no sé, lo que yo entendí fue que nos recordó que hay derechos y hay deberes. Bien, esto yo se lo digo a mis estudiantes todos los semestres. Les advierto que ellos tienen derechos como estudiantes. De hecho, muchos de ellos han llegado a la sala de clase en ejercicio del derecho a la educación, pero les digo, muchachos, ejercieron un derecho felizmente, que lo tienen, pero ahora miren, tendrán algunos deberes: asistir a clase, seguir las lecturas, rendir las pruebas y no desarrollar faringitis súbitas cada vez que hay una prueba. Lo digo en ese tono coloquial, amable, no para intimidarlo. A ver, Claudio, vivir en sociedad es vivir con derechos, eso es lo primero siempre, pero también con deberes. Fíjate que la Carta Americana establece algunos deberes que todos estamos de acuerdo en que existan. Deber de votar en las elecciones. Bueno, en Chile lamentablemente hoy día no es un deber, pero digamos que política y moralmente es un deber votar en las elecciones populares.
El deber de pagar impuestos, Así es. que muchos ya sabemos se resisten a él y contratan legiones de contadores y abogados para eludir el pago de los impuestos, para evadirlos, para sacar dinero a paraísos Y fiscales. Ahí claro, tienes claro. un ejemplo. El deber de recibir instrucción, educación primaria y a veces hasta secundaria. Hay un derecho a recibir instrucción primaria y secundaria, pero es también un deber. O sea, las personas tienen el deber de instruirse. Entonces, Correcto. no nos debemos asustar ante las palabras deberes, ni menos echarla a pelear con la palabra derecho, porque son Compatible. perfectamente compatibles. Claro, claro. Bien, ahora vamos a pasar a una segunda parte del diálogo. Usted va a interactuar ahora con una generación más joven que la Bueno, mía, eso y siempre que, es muy bueno para mí. así es, pues, y que va a interpelar y dialogar con usted sobre lo del futuro, ¿no?, que viene, que es la nueva constitución. Bueno, Entonces le damos el pase a Adolfo, que ha estado especializándose en el tema, y le paso el micrófono a él. cómo Muchas no. gracias, Claudio. Don Agustín, desde el 18 de octubre en adelante, las demandas por mayor justicia social y mayor dignidad se han vuelto parte de la conversación nacional, se han vuelto parte de estas demandas que ha exigido el pueblo chileno saliendo a las calles. Y esta demanda emana desde una sensación que yo creo que es bastante compartida. Sabemos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, pero da la sensación que en Chile existe una priorización de derechos, que al parecer los derechos ligados a la libertad de los civiles, los derechos personales, tuvieran una mayor relevancia que los derechos ligados a la justicia social. ¿Usted cree que esta sensación tiene una relación directa con la Constitución que en este momento está en duda y está en este momento siendo solicitada a cambiar por parte de la ciudadanía? Yo creo que sí, porque efectivamente hay amplios sectores políticos del país que, aceptando los derechos personales o civiles, mostraron bastante desdén por los derechos políticos durante 17 años, ¿no? Y cuando llegó el momento de marchar a la democracia en el plebiscito de 1988, fueron disciplinadamente a darle un sí a 8 años más del dictador en el poder. Entonces, hay quienes se dicen demócratas, pero todas las personas, las instituciones, los países tenemos una biografía y desde luego hubo durante 17 años, cosa que se quiso prolongar por los que votaron que sí en ese plebiscito, un régimen no democrático o de una democracia groseramente limitada. Es el mismo sector que mira con desconfianza los derechos sociales que tienen que ver, como tú decías, con la justicia social. Es más, yo he estado en foros académicos hace poco en Chile y hay personas que han afirmado en esos foros o en columnas de diarios y revistas que los derechos sociales no existen, que no hay nada que podamos llamar de esa manera y que si existen no son derechos fundamentales, que son un invento, decía yo antes, de la izquierda o de doctrina social cristiana que los promovieron en su hora. Pero existen. Chile suscribió en 1966, junto a un pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, suscribió también el mismo año un tratado, un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Existen, quedaron muy en evidencia a partir de octubre en adelante, porque una de las causas, entre varias que hay, creo yo, de lo que tuvimos, de lo que hemos tenido independientemente de la pandemia a partir de octubre, es precisamente que el acceso a los bienes que prometen los derechos sociales, o sea, el acceso al bien de una atención sanitaria oportuna y de calidad, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. Mira tú cómo nos hemos dado cuenta, gracias a una pandemia, digamos, gracias, entre comillas, las condiciones de hacinamiento en que viven muchos compatriotas. El derecho a una previsión oportuna y justa. Esos son derechos sociales, tienen que ver con la justicia social.
no podemos negarle la categoría de derecho y no podemos, como tú señalabas muy bien en tu pregunta, no podemos establecer jerarquías entre los derechos. Los derechos humanos son interdependientes, no se trata de aceptar uno y de despreciar otros, y creo que uno de los grandes logros del movimiento, de los movimientos sociales que hemos tenido en los últimos meses en Chile, pero también en el mundo, es que se ha relevado la importancia que tienen los derechos sociales. Y permíteme agregar, Adolfo, no solo en relación con la igualdad, porque la satisfacción pareja de los derechos sociales coloca una igualdad básica, una igualdad mínima, ¿no? A partir de la cual los individuos podemos diferenciarnos. Los derechos sociales, en términos de su satisfacción, tienen que ver con la libertad también. O sea, a mis amigos liberales, yo les digo, miren, ustedes valoran la libertad, yo también, pero fíjense ustedes que la libertad o las libertades, hablando en plural, la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de movimiento, libertad de emprendimiento, de actividades económicas lícitas, esas libertades de las que todos somos titulares no tienen ningún sentido o pierden mucha parte de su sentido para personas que no ven satisfechas sus necesidades básicas, que no tienen acceso a una salud de calidad, ni a la educación, ni a la vivienda, ni a la previsión. Entonces, para ser libres necesitamos un piso, por decirlo de alguna manera, de condiciones materiales de existencia, a partir de la cual la titularidad y el ejercicio de las libertades que se nos promete en la Constitución no sean letra muerta escrita en un papel. Don Agustín, y ya que lo mencionó, esta pandemia nos tocó en la mitad de un debate constitucional. De hecho, el plebiscito de entrada tuvo que ser pospuesto precisamente por la situación sanitaria en el país. Pero también creo que la pandemia develó varias fragilidades que posee nuestra propia institucionalidad. De hecho, hemos visto en los últimos días que grandes empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo en este momento se encuentran también incluso en un proceso de repartición de utilidades. Y es más, el Instituto Libertad y Desarrollo dijo que la prohibición de reparto de dividendos atenta precisamente contra derechos constitucionales. ¿Usted cree que la situación develada por esta crisis sanitaria acelera la necesidad de un cambio a la Constitución en base a lo que hemos visto? Pienso que sí, Adolfo. Por supuesto que limitar el reparto de utilidades por grandes empresas a sus accionistas limita el derecho de propiedad. Pero en Chile en este momento no solo está limitado el derecho de propiedad, está limitado el derecho al trabajo. Si tú estás en cuarentena no puedes ir a trabajar en muchos casos. Está limitada la libertad de movimiento, no nos dejan salir de nuestras casas. No podemos circular libremente por el territorio nacional, no podemos salir de Chile ni volver a Chile con la libertad que lo hacíamos antes. Está limitado el derecho a la educación, puesto que está siendo suplido imperfectamente, pero algo es algo, por enseñanza a distancia. Entonces, en una situación como la que estamos, de la gravedad en que estamos a nivel nacional y planetario, no es para nada raro que se limiten transitoriamente algunos derechos, incluido el derecho de propiedad, de una manera, por lo demás, Adolfo, tan suave como esta. Se le está diciendo a las empresas, mire señores, no repartan dividendos más allá del 30% que permite la ley, sobre todo si además quieren optar a los beneficios del seguro de cesantía para sus trabajadores. No puede ser el grotesco eslogan en el que incurren a veces algunos de nuestros grandes empresarios: capitalismo para los beneficios y las utilidades, socialismo para las pérdidas. Fuera el Estado cuando hay beneficios y ganancias, y ojalá no me cobre impuestos, y si me los cobra, voy a hacer todo lo que esté al alcance de mi mano para evadirlo o eludirlo. Y socialismo para las pérdidas: cuando me vaya mal por cualquier razón, vamos a golpear la puerta del Estado para que nos ayude. Como ahora, don Agustín, pues. ¿Sí? Como ahora. Ahora están recurriendo las grandes ayudas al Entonces, Estado. está bien también que las grandes empresas, no solo las pequeñas y medianas, apelen al Estado y en el fondo a la sociedad chilena para que eviten quebrar
y para que puedan mantenerse como fuentes de trabajo. Yo no tengo nada contra eso, pero no es moralmente presentable, aunque sea jurídicamente presentable, el que una sociedad como Cencosud haya repartido 80% de sus dividendos y tratado de sacarle plata al Estado a través, y a los propios trabajadores a través de... Esas son prácticas de las que deberíamos avergonzarnos. A mí me ha gustado mucho, Claudio, ver cómo políticos de derecha y también empresarios reaccionaron rápidamente y lograron que Cencosud reflexionara y por lo menos, si quiere repartir los dividendos en esa magnitud, no obtenga recursos del Estado o de los trabajadores en beneficio de estos últimos. Yo creo que la pandemia complica el proceso constituyente, por supuesto nos lo saca parcialmente de la cabeza. Bueno, algunos querrían que nos lo sacáramos completamente de la cabeza. O sea, que uno de los efectos colaterales del coronavirus fuera que la amnesia, ¿no? Que perdiéramos la memoria de que estábamos en un proceso constitucional. No, eso no va a ocurrir, aunque hay muchos interesados en que ocurra, volver a postergarlo, que no es sin una manera bastante hipócrita de ocultar que no querrían ningún plebiscito, ni con pandemia o sin pandemia. En algún momento lo tendremos, y yo creo de verdad que va a ganar la alternativa del apruebo, que en consecuencia vamos a ir hacia una nueva constitución que no va a ser una constitución de la venganza contra la del 80, no va a ser una constitución de la revancha, va a ser una constitución redactada por personas que van a ser elegidas por sufragio universal. En consecuencia, la composición de esa comisión constituyente, que espero sea eso, íntegramente elegida por sufragio universal, va a representar bastante bien, creo yo, la diversidad política y social del país, de manera que ningún sector de los que disputen por estar en la comisión constituyente va a tener la posibilidad de imponerse sobre otro. El alto quórum que se exige para los acuerdos también va a ayudar a acuerdo, a que ningún sector se imponga sobre el otro. Entonces, yo no entiendo el temor, por no decir el miedo, por no decir a veces el pánico, de parte de los sectores conservadores del país que ven en la constitución política del Estado un nuevo fenómeno que puede llevar al país a las tinieblas, al descalabro. Vieron lo mismo cuando se ganó el plebiscito de 1988. Si ganaba el no, iba a ser el descalabro para el país, no lo fue. Luego, si ganaba Elwin, iba a ser el descalabro para el país, no lo fue. Ni qué decir cuando ganó Ricardo Lagos, se dijo que volvía a la unidad popular. No hubo nada como eso y los sectores conservadores quedaron gratamente impresionados con Ricardo Lagos. ¿Cuánto no se dijo de lo mal que le iría al país con una gobernante socialista como Michelle Bachelet? No fue así. Entonces yo tengo amigos de derecha, como les pasará a ustedes, y por lo demás bastantes, ¿no? A los que estimo mucho. Pero trato de decirles esto que estoy sugiriendo con mi respuesta, Claudio. Aprendan de sus propios errores. Aprendan de las muchas veces que pronosticaron catástrofes para el país a raíz de cambios. Bueno, si hasta con la ley de divorcio se pronosticó el fin de la familia, con la igualdad de derechos de niños nacidos dentro y fuera del matrimonio se pronosticaron tinieblas morales, con la ley de aborto en 3 causales lo mismo. ¿Y acaso tenemos un país del que debiéramos avergonzarnos desde el punto de vista político y moral por haber hecho todas esas reformas? O más bien tenemos un país del que, al menos en esos aspectos, lo que tenemos que hacer es enorgullecernos. Don Agustín, ¿y cómo se imagina en el horizonte de una nueva constitución que los derechos humanos permeen a este nuevo texto fundamental que tenemos que crear a partir de octubre? Mira, yo me la imagino y creo que así va a ser una constitución que, como toda la constitución de un país democrático, incluya un capítulo importante sobre derechos fundamentales y que en ese capítulo estén reconocidos las distintas clases de derechos humanos que hemos mencionado antes y que estén también no solo declarados los derechos, sino también suficientemente garantizados, porque no basta con escribir derechos en una carta fundamental
si es que no hay mecanismos que en la práctica permitan que ellos no solo no se violen, sino que se transformen en realidad. Espero eso y estoy de alguna manera confiado en que así va a ocurrir. Pero claro, la discusión fuerte, Adolfo, se va a concentrar, como decíamos antes, en los derechos sociales. Va a haber algunos que querrían ni mencionarlos, como hace prácticamente la Constitución del 80. Otros querrían aceptar los derechos sociales, pero propiciar que no estén presentes en la Constitución, sino que sean materia solo de leyes comunes y políticas públicas. Bien, esa es una posición más razonable. Yo igual no la comparto, porque creo que la manera como los derechos sociales pueden forzar en el sentido bien de la palabra, ¿no?, leyes y políticas públicas en favor de la salud, la educación, la vivienda y la previsión, es que esos derechos estén en la Constitución. Las políticas públicas son productos de cada gobierno. Las leyes son productos de mayorías parlamentarias. En la medida que los derechos sociales tengan consagración constitucional, los gobiernos que adoptan políticas públicas y los parlamentos que aprueban leyes van a estar vinculados con ese derecho, van a estar obligados a hacerlo realidad. Mira, yo suelo valerme de una metáfora que se me ocurre respecto a lo que son los derechos fundamentales. No son los cimientos de la República, no son el radier de la casa llamada Chile en que todos vivimos, son como una suerte de calefacción central, ¿ah?, que irradia temperatura adecuada y saludable a todos los rincones de esta casa, que nos vincula a todos, que nos beneficia a todos y que todos terminamos agradeciendo. Sí, los derechos humanos son algo mucho más concreto que un sistema de calefacción, pero te quiero decir que en la medida en que están en la Constitución, tienen la virtud de irradiar hacia los gobiernos, irradiar hacia el Parlamento, irradiar hacia los gobiernos regionales, hacia los municipios desde luego, irradiar hacia el Poder Judicial, irradiar hacia los ciudadanos, te repito, produciendo una temperatura, atmósfera beneficiosa, no solo para algunos, sino para todos. Además, Yo no- también creo muy Sí, perdón, importante que... Adolfo. Disculpa, Claudio. Quería solo comentar lo último que estaba diciendo don Agustín, ya que qué importante va a ser que estos derechos sociales irradien en un contexto de presión económica, que es el que se van a enfrentar los futuros gobiernos y todo el país a partir de la situación de pandemia. Creo que es fundamental lo que usted está explicando. Tienes toda la razón. Los derechos sociales nunca las han tenido todas consigo, menos en un país como Chile, en parte por culpa de la Constitución del 80 y en parte por esos sectores conservadores que o los desconocen derechamente o no querrían verlos en textos constitucionales ni que el Estado gastara dinero en su satisfacción. Las han tenido entonces los derechos sociales casi siempre, no todas consigo, y claro, la crisis económica que objetivamente se viene y que ya estamos de alguna manera todos padeciendo, van a complicar la satisfacción de los derechos sociales. No nos podemos ocultar ese hecho, porque los derechos sociales cuestan dinero, cuestan mucho dinero. También cuestan dinero los derechos civiles y personales. Para proteger los derechos civiles y personales se necesita tener cuerpos de policía, gendarmería, cárceles, tribunales de justicia, un poder completo del Estado. Hay mucho dinero que se invierte en esos derechos. En los derechos políticos también se gasta mucho. Hay un servicio electoral, hay financiamiento de los partidos políticos, hay financiamiento de las campañas electorales. En fin, en consecuencia es engañoso el discurso a veces de sectores conservadores que dicen, miren, los derechos sociales son inviables porque cuestan dinero. No todos los derechos cuestan dinero. Pero claro, los derechos sociales cuestan tal vez más dinero, pero a ver, de lo que se trata es que gobiernos prudentes, pero también progresistas, no resten recursos a los derechos sociales en favor de los derechos políticos o en favor de los derechos personales. Pero seamos realistas, Adolfo. La van a tener difícil.
vamos a vivir tiempos de evidente y prolongada, posiblemente escasez, pero no podemos renunciar a los derechos sociales. Tendremos que seguir exigiéndolo y en la medida en que las circunstancias económicas objetivas lo permiten, aceptar que hasta dónde pueden ser satisfechos, porque esa medida de lo posible a veces es engañosa, ¿no? Nos dicen que no es posible y a veces es posible. Sí, se va corriendo el Podría tener un mejor sistema de salud público, pero renunció a él y derivó al 20% de los ciudadanos a la industria privada de la salud, que ya sabemos en qué consiste. Chile no quiso tener un sistema público de pensiones e hizo nada menos que de las pensiones, de la seguridad de la gente mayor una vez que deja su trabajo, otro negocio privado en que el Estado solo puede poner algunas reglas. Tenemos que seguir bregando para modificar eso, ojalá para rectificarlo, porque sí, puede haber provisión de bienes que tienen que ver con derechos sociales. Puede haber y debe haber provisión también privada de la salud, pero no a costa de lo público. Puede haber provisión privada de educación, por supuesto, pero no a costa de la educación pública. Puede haber provisión de beneficios sociales para la vejez. Sí, la puede haber, pero aquí lo digo con muchas mayores dudas porque en verdad un sistema de previsión social debería ser, a mi juicio, íntegramente público. Entonces, no se trata de estatizarlo todo, como livianamente nos acusan muchos conservadores de este país a los que tenemos un discurso como el que estamos compartiendo en este programa. Pero a ver, se trata de rectificar el gravísimo error de haber hecho, a propósito de la satisfacción de derechos fundamentales, no de otra cosa, una industria, Así es. un negocio. Yo no estoy contra las industrias y los negocios, pero no todo puede estar en la industria, en los negocios, en el mercado, ¿no? Que el fútbol esté privatizado, bueno, está muy mal, por lo demás está muy malo, ¿no? Que sean sociedades anónimas las que lo gestionen, y lo gestionan muy mal con unos personajes para arrancarse, perdónenme que me descargue por esta vía, el pésimo estado en que está nuestro fútbol, tanto deportivamente, financieramente y directivamente. Miren, la Asociación Nacional de Fútbol es una corporación de derecho privado. Y hay un departamento de personas jurídicas en el Ministerio de Justicia que supervisa las corporaciones y fundaciones de derecho privado. Claro, son miles, no las puede supervisar a todos, pero créanme, perdonen esta digresión, yo hace rato habría fiscalizado desde el Ministerio de Justicia qué diablos pasa ahí, particularmente en términos financieros. Correcto. Don Agustín, para ir terminando, fíjese que nosotros somos parte de una red de equipos de educación en derechos humanos y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que hay muchos equipos en muchas universidades trabajando fuertemente por impulsar programas de educación en derechos humanos como cursos obligatorios. De hecho, hay un proyecto y un programa hace algunos años ya que se briega para que sea incorporado como un curso obligatorio en el currículum de todos los estudiantes, un curso de derechos humanos. Pero de repente se ven enfrentados a la inercia, a la burocracia y a las condiciones muy poco favorables donde las instituciones como que no le prestan mucho interés a esto. Entonces le quería preguntar o que usted terminara con sus palabras más inspiradoras. ¿Qué mensaje le enviaría a estos profesionales que son de todo el país, como digo, especialmente que están trabajando en educación en derechos humanos como nosotros? Bueno, aliento. Si es que les hace falta, porque si están en eso, porque están alentados y no necesitan que un viejo profesor universitario de provincia como yo los anime, porque ya están animados, pero que perseveren. La perseverancia es una gran virtud y fructífera, a veces no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Tenemos insuficiente información sobre derechos humanos, teórica y práctica. Tenemos aún más acusadamente insuficiente educación en derechos humanos, también teórica y práctica. Y tenemos una débil cultura en derechos humanos, también cultura teórica y práctica.
Esos son los tres planos por los que deberíamos progresar. Más información, pero eso no basta. Hay que pasar de la información a la educación en derechos humanos, que es más exigente, como tú bien sabes, que la mera información. Y de la educación hay que pasar como meta a robustecer en el país, más allá del ámbito educacional, lo que llamamos más ambiciosamente cultura de los derechos humanos. Mira, yo recuerdo en el libro al que tú aludiste al comienzo, incluyo esa cita, pienso en lo que dijo alguna vez el poeta Miguel Hernández, prisionero en una de las cárceles de la dictadura franquista. Lo que él dijo fue: y yo que creía tener la luz, en la oscuridad me veo sumido. La luz o parte de la luz de nuestras sociedades son los derechos fundamentales. Y yo que creía tener la luz, bueno, tenemos los derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es mantener encendida esa luz, ojalá darle más voltaje a esa luz y no volver nunca en Chile a pronunciar la parte final de la frase de Miguel Hernández: y ahora en la oscuridad me veo sumido. La oscuridad en derechos humanos quedó atrás, por fortuna, pero claro, como siempre en democracia decíamos, habrá, y en octubre a marzo lo vimos, también violaciones a los derechos humanos, permanecer, como lo hacen las organizaciones que mencionó Claudio, como lo hacen centros universitarios muy destacados, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales, como lo hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, atentos, vigilantes, examinando constantemente cuál es el comportamiento de las autoridades y agentes públicos y privados que pueden violar derechos humanos, para interrumpir esas violaciones a tiempo, para evitar incluso que se produzcan, que es evitar la oscuridad. Nadie quiere vivir en la oscuridad. Muchas gracias, don Agustín. Muchas gracias, Adolfo, por esta participación. Y bueno, damos un saludo a todos los que verán este programa y esperamos vernos el próximo viernes a las 12 horas donde transmitiremos en vivo en esta oportunidad un nuevo programa de conversación sobre educación, derechos humanos para el Chile actual. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Claudio y Adolfo, y a quienes apoyaron técnicamente esta conversación. Muchas gracias, don Agustín, por su participación.